Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla. Es un gusto y un honor contar con su generosísima sintonía. Es muy emocionante recibir sus mensajes, sus saludos. Muchas gracias. Últimamente nos han contactado desde Australia, desde México, Chile, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, por supuesto Ecuador. Muchos abrazos regenerativos a cada una y a cada uno de ustedes. Les invito a seguirnos y a contactarnos por nuestras redes. En Facebook, en Instagram estamos como Radio Semilla Podcast, en Twitter como Semilla_radio, por correo a radiosemilla@redsemillas.org. Todos esos links van a estar en las notas del episodio. Le mandamos un saludo especial a nuestro nuevo amigo Patricio de Espacio Regenera en Santiago de Chile. Es una librería y una tienda regenerativa con quien hemos hecho contacto recientemente y parece que se pueden crear alianzas prometedoras. Encuéntrenlo en espacioregenera.com o en Instagram también. Nuestra invitada de hoy es Patricia Ramón. Cuando uno viene a vivir a Cotacachi, la Pati es una de las personas esenciales a conocer. No tuvo que pasar mucho tiempo para que nos hagamos amigos. Hace un par de años, con ella y otras amigas nos juntamos para la organización de una feria local que se llama Naturaleza Viva. Ahí participamos algunos guardianes de semillas, principalmente de la Sierra Norte, pasados y futuros invitados de este podcast. Ahí pueden encontrarla en redes como Feria Naturaleza Viva. La hacemos el primer sábado de cada mes acá en Cotacachi. Patricia es una ingeniera de alimentos que después de haber trabajado en la agroindustria pudo abrir los ojos y dar un paso a un costado. Ahí ella comenzó toda una nueva línea de investigación más independiente, más lejos de la industria. Y no solo teórica, sino también experimentando en su propio cuerpo las cosas que iba investigando. En las notas del episodio van a encontrar los nombres de algunos libros y un documental que ella menciona en la entrevista y también los links a su proyecto Kamui Foods. En este episodio hablamos de varios tipos de alimentos y componentes y el efecto que tienen en nuestro cuerpo. Invitamos a nuestros oyentes a que se aseguren de que la fuente de su comida, ya sea vegetal, animal o fungi, sea agroecológica y regenerativa. No me alargo más, les dejo con Patricia Ramón. Un abrazo. Pati, quiero darte la bienvenida a Radio Semilla. Es un gustazo tenerte aquí. Tengo full ganas de hablar de los temas que hemos venido preparando para esta conversación. ¿Cómo estás tú? Hola Feli, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor súper grande esta entrevista, ya que admiro todos los podcasts de Radio Semilla, entonces es como me siento muy honrada de tener esta charla. Qué lindo, gracias. Quisiera que nos cuentes primero un poco de ti, de tu vida, dónde te criaste, de dónde eres. Originalmente, nací en Salcedo, mi papá es de Salcedo y me crié en Santo Domingo de los Áchilas, mi mamá es de allá. Toda mi infancia pasé en Santo Domingo. Crecí en una familia mayormente vegetariana. Mis hermanas son adventistas. Tengo una hermana mayor y mi hermana menor que son adventistas, donde siguen mucho una dieta vegetariana. ¿Qué es el adventismo? Yo no lo tengo muy claro. Guardan los días sábados como día de reposo y una de las cosas que también creen mucho en cuanto a salud es la parte del vegetarianismo como base principal. Uh-huh. Es una rama del cristianismo. Sí, es cristianismo. Ajá. Para los que no saben, Salcedo es parte de los Andes ecuatoriales y Santo Domingo es un poco hacia la costa, al occidente de Quito. Sí. Y ese ya es un clima más tropical, de un bosque húmedo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y tus papás eran adventistas o solo tus hermanas se hicieron después? Bueno, empezó todo con... Mi mamá siempre también ha estado como en esa línea del vegetarianismo. Ella fue la primera que empezó con la parte del adventismo cuando éramos niños y mi hermana mayor como que tomó ese sendero desde que tenía 15 años. Entonces yo he tenido mucho la influencia porque he ido mucho, cuando era niña íbamos a la iglesia y todo. Y de hecho ahora mis papás son adventistas, podría decir. ¿Y qué comen? ¿Qué comían? Bueno, cuando éramos niños, pues mayormente frutas, miel, mucho plátano, yuca, papa, frijol, maíz, leche, huevos. Ovo lacto vegetariana. ¿Y era como en el campo o era más en la ciudad? ¿Era como una vida de finca o era más una vida de ciudad? Bueno, donde me crié era más como en la parte alejada. No teníamos finca, era solo nuestra casa, pero vivíamos cerca de la única lomita que hay en Santo Domingo que se llama El Bombolí,
que en la época cuando yo era niña, que estamos hablando en los 80s, prácticamente no había nada. Nosotros nos criamos rodeadas de tucanes, había búhos, había tortugas, mucha lluvia, había mucha vegetación, muchas cosas naturales. Santo Domingo es como una de las ciudades que ha crecido como loca en los años 90 y 2000, ¿no? O sea, era chiquita y ahora creo que es la tercera ciudad más grande del país. Es como uno de los centros de desarrollo agrícola, digamos, de agroindustria, así más fuerte, ¿no? Sí. Como te digo, yo en los 80s eso era, no había casi nada. Nosotros vivimos mucho en contacto con la naturaleza y ahora ya no existe. O sea, todavía siguen conservando el Bombolí como un parque, pero ya casi nada comparado con lo que era. Nosotros cuando fuimos a vivir ahí habían 3 casas, literalmente. La nuestra y los dos vecinos eran lejos, o sea, no eran cerca. Era full bosque ahí. Sí, la mayoría era bosque. Habían, no sé, ahora no he visto en mucho tiempo caracoles gigantes. ¿Cómo te digo? Tortugas venían y la gente comía tortugas en esa época por ahí. Lindas son esas tierras. ¿Y cómo te vino tu interés por el tema del alimento? Bueno, creo que tengo mucha curiosidad de cómo el alimento influye en las personas desde muy temprana edad, especialmente porque cuando yo fui a la universidad subí mucho de peso. Fue como esa una de las cosas que me llevó a pensar que qué estoy haciendo, porque cuando ya fui a la universidad ya no había mamá, ya no había papá que controlara la dieta. Entonces yo seguía pensando que seguir por la parte del vegetarianismo era la opción, pero como no tenía tiempo de cocinar, comía full pan, compraba papas fritas o cosas súper, o sea, no nutritivas. Entonces ahí fue cuando yo subí mucho de peso, te digo, unas 40 libras más de las que peso ahora. Y fue como en un par de años. Entonces luego decidí volver al vegetarianismo ya un poco más estructurado, hacer la parte de la comida yo mismo. Pero siempre sentía que algo faltaba, ¿no? Porque cuando íbamos de visita donde mi abuela, que vivía en Salcedo, ella tenía una pequeña finca, una pequeña granja con vacas, hacía quesos, comía carne. Entonces yo recuerdo, cuando tenía 12, 13 años, sentir esa necesidad de comer, por ejemplo, la grasa de la mantequilla. Yo me iba a escondidas donde mi abuela guardaba los quesos y la mantequilla y me comía pedazos de mantequilla, así como con mucho gusto. O a veces mi abuela hacía los caldos con lo que llaman con los gordos, con la grasa del hueso o el pecho. Entonces a mí siempre me ha gustado, o sea, es como una necesidad el comer esa parte grasosa de la carne o el cuero del pollo que tenía la mayor cantidad de grasa. Entonces siempre fue eso, ¿no? Y por el otro lado siempre la idea de que estaba haciendo mal, o sea, de que yo estaba haciendo mal comiendo esas cosas, porque era lo que nos decían, ¿no? Eso, y de ahí ya cuando, después de que engordé un montón, volví un poco a la parte de la dieta vegetariana un poco más estructurada, pero con mucho carbohidrato. O sea, obviamente cuando comes no una comida balanceada, comes mucho arroz, comes mucha papa, realmente mucho carbohidrato. Después decidí, no, o sea, quiero comer un poco de carne, empecé a comer carne. Y cada vez que comía carne me sentía diferente, sentía que necesitaba, sentía un gusto, o sea, gusto por comer carne. Entonces yo creo que es algo que mi cuerpo mismo estaba necesitando. Entonces cuando yo escuché el podcast que hicieron con, no recuerdo el nombre de la chica que hablaba de... Tal vez era Hilda Labrada Gor. Sí. Uh-huh. Me sentí muy identificada porque principalmente en la parte de los dientes, yo siempre he tenido problemas con mis dientes desde los 12 años. Entonces siempre he ido al dentista, siempre me han encontrado caries, siempre he estado sufriendo con los dientes. Tenía mala mordida, bueno, hasta ahora tengo un poco de mala mordida, tuve brackets y todo lo demás. Entonces, y ahora con la parte de la dieta, ahorita estoy más como en el tema de una dieta basada en comida animal desde hace unos 2 años, y la parte de los dientes es como que la mayor diferencia que he visto en la parte de la salud de las encías, en la parte de la salud dental. Ah, qué interesante. Uh-huh. Para los que no han escuchado ese episodio con Hilda Labrada Gor, es uno que se llama Alimentación Ancestral, una entrevista que hizo mi compañero Javier Carrera. Hilda es parte de la Fundación Weston Price, que, bueno, escuchen el podcast que hablan mucho sobre cómo es la alimentación de un montón de culturas alrededor del mundo. Y entonces, tú nos contabas que ahora tienes una dieta basada en carne. ¿En qué consiste tu dieta así en general? ¿Cómo es un día a día de lo que tú comes? Bueno, en la mañana tratamos de no comer hasta las tipo 10:30, 11,
por el tema de tener al máximo esto de los ritmos circadianos y tener la mayor cantidad de hormonas para digerir la comida. Huevos y carne en la mañana, tipo 10:30, 11 de la mañana. Y algo de café sin azúcar. Y luego en la tarde volvemos a comer tipo 3, 4 de la tarde. Básicamente es carne, un pedazo de carne. Y de vez en cuando, si tenemos hambre entre comidas, una fruta. Entonces, esto de comer solo la carne como proteína, eso también es algo que descubrimos con el tiempo. Porque antes, cuando yo comía carne, siempre decía, como carne y me quedo con el estómago embotado. No puedo comer, o sea, me siento llena por todo el día y casi no puedo volver a comer y me siento inflamada. O pensaba que me estreñía. Ese era el concepto que yo tenía de comer carne cada vez que comía carne. Pero ahora yo, por la experiencia, veo que esa no es la causa. La causa es mezclar la carne. La carne se debe comer sola. O sea, solo el pedazo de carne con sal y si te gusta pimienta o algún tipo de especies, pero tiene que ser sola. Porque cuando le mezclas con la papa, le mezclas con el arroz, se vuelve indigerible. De hecho, mi digestión ha mejorado comiendo de esta manera. Porque todo el mundo dice, bueno, estás comiendo demasiada carne, ¿no te hace falta la fibra para que puedas digerir? Y mi respuesta es no, y nosotros ya venimos con este estilo ya, como te digo, casi 2 años. Y no es que no comamos a veces cosas, ¿no? Porque nos gusta el pan, preferimos hacer de masa madre de vez en cuando, y a veces la pizza que hacemos, pero es como que tratamos que la mayor cantidad de nuestra comida sea basada en comida animal. La mantequilla es también muy, muy importante en nuestra dieta. La mantequilla, crema. No usamos aceites vegetales, creo que esa es otra cosa súper importante. Realmente no queremos usar aceite vegetal. Están prohibidos en tu casa. Ajá. Sí, especialmente porque de lo que he leído, ¿no? Hay mucha influencia en la mitocondria. Dicen que es una de las causas de la resistencia a la insulina y también interfiere mucho en el tema de la hormona del hambre, lo que te hablaba hace un momento, que realmente cuando comes aceite vegetal, o sea, tu hormona de hambre está como disparada. O sea, tú puedes seguir comiendo así estés lleno, pero ya cuando empiezas a tener realmente comida nutritiva, o sea, realmente dices, no puedo seguir comiendo o no puedo comer tan seguido. Comes solo cuando tienes hambre, que es algo súper importante, creo, en cualquier estilo de comer. O sea, tienes que realmente decir a tu cuerpo no. Y en mi caso, por este tema de haber subido y bajado de peso, yo sí sentía que, por ejemplo, comes un montón de pan. A veces había llegado a comer hasta 10 panes en una sentada. Y después de un rato sigues teniendo hambre. Y obviamente es porque no estás satisfecho, tu cuerpo no está satisfecho y te sigue pidiendo más. Entonces creo que esa es una de las cosas que sí se debe mirar en cuanto a la dieta, ¿no? O sea, cualquier dieta que hagamos, cualquier estilo de comer que tengamos. Se me disparan 1000 preguntas sobre ritmos circadianos, sobre la hormona de la saciedad, sobre los aceites vegetales, pero primero una que debía haberte hecho antes, sobre tus estudios. O sea, tú estudiaste esto, ¿no es cierto? Tú fuiste a la universidad a estudiar alimentos. Sí, yo estudié ingeniería en alimentos en la técnica de Ambato, pero ahora viendo en retrospectiva, pues mi educación fue mucho para servir a la industria. En ese tiempo, pues como que el sueño de todos era ir a trabajar en Nestlé o en las empresas grandes, que realmente vemos que no es la solución. Y de hecho, bueno, yo trabajé durante 7 años para la industria. Trabajé para una empresa productora de ají, pero aprendí mucho ahí porque básicamente era la parte de fermentación. Entonces, como conservación. Entonces, yo pienso que en muchas ramas de lo que uno estudia, ¿no? Nos están educando para servir, para hacer ricos a alguien más. Entonces, por ejemplo, yo pienso que la ingeniería de alimentos es súper buena desde el punto de vista de conservar para poder sobrevivir, pero ya cuando se transforma en un tema de enriquecer a unos pocos, entonces ya se vuelve corrupta o se corrompe porque empiezas a usar aditivos químicos para preservar, empiezas a usar la pasteurización para poder tener tiempos de vida útil súper grandes. Yo hice prácticas en Coca-Cola, hice prácticas en una fábrica de aceites y trabajé en la industria. Entonces, cuando vas atrás y dices, wow, o sea, realmente me educaron para hacer esto. Y hasta hice una maestría en la Politécnica para productividad.
Entonces se llama de ingeniería industrial y productividad, que básicamente es como que contar tiempos y hacer todo como que más eficientemente. Que como digo, o sea, en los principios originales no fue malo, pero ahorita ya estamos malversando la industria y haciéndolo como para enriquecer unos grupos. Entonces creo que eso es lo incorrecto, porque por ejemplo la preservación de la comida con la sal, la fermentación, el secado, todos los tipos de preservación de alimentos es súper buena, porque si no, no estuviéramos donde estamos. Pero el problema es ya cuando se empezó a industrializar todo eso y hacerlo como para un grupo de personas. Por ejemplo, ahorita me parece loco que empaquemos papas fritas y la vendamos como... o la comida chatarra que es empacada, que no nos sirve a los humanos. O sea, no está al servicio de la gente, sino está al servicio para enriquecer a unos pocos. Ese creo que es el problema. Como dice mi tocayo en el anterior episodio, conoces al monstruo desde adentro. Y claro, ¿no? Lo que la ingeniería de alimentos debería hacer es enfocarse en la conservación de alimentos para la nutrición y la distribución, pero se concentra, me imagino, tiene objetivos más hacia lo económico y productivo de estas grandes empresas, ¿no? Pero entonces, una cosa sobre eso, la conservación de alimentos, que ha sido, como dices, básica para que la raza humana exista. En el Ecuador, en donde estamos nosotros, en esta zona, yo siento que tal vez no es tan desarrollado como en otras, porque aquí no necesitamos tanto, porque no tenemos inviernos y así, ¿no? ¿Tú consideras que aquí también es importante conservar alimentos? Sí, o sea, depende del tipo de alimento. Por ejemplo, la deshidratación o la misma fermentación, por ejemplo, como la chicha. El maíz es algo que tenemos solo 6 meses por el tiempo de cómo se cultiva. Entonces, si se quiere preservar eso, entonces tiene más tiempo. O en los páramos, lo que hablábamos hace un momento que yo te decía del chuno, del secado del camote, la papa. ¿Qué es el chuno? Es la papa seca que secaban en los páramos para poder consumir en los meses donde no se producía la papa, los ciclos cortos. Es cierto, nosotros tenemos casi todo el tiempo, y de hecho cuando más se usó fue en las guerras con Perú, donde los ingenieros en alimentos eran como que los héroes en ese tiempo porque decían que empacaban la comida para la gente que iba a la guerra. Empezó también esta parte de la industrialización justamente en las guerras, pero de ahí me imagino ahora como tenemos más vida de ciudad, es un poco más necesaria, pero lo ideal es que la ingeniería de alimentos sea enfocada a lo que tú dices, ¿no? La conservación de nutrientes, que no sea porque alguien quiere hacer dinero o, por ejemplo, para mí es un poco preocupante como Nestlé y Coca-Cola buscan las fuentes de agua y son dueños de las fuentes de agua. Entonces creo que esa parte no debería existir. O sea, el agua tiene que ser pública, o sea, tiene que ser del Estado, nunca debe pertenecer a nadie. Cuando te pones a pensar, pagas por una botella de Coca-Cola que básicamente es agua y cosas que ni siquiera sabemos porque son sus fórmulas secretas y es pura azúcar, o sea, es básicamente eso. Creo que esa es la parte que hay que revolucionar. Entonces yo soy una ingeniería en alimentos alternativa, como la gente que estudia medicina, ¿no? Que se da cuenta y dice, wow, estoy sirviendo a alguien más, o sea, no estoy cuestionándome qué pasa, o sea, no estoy cuestionándome cómo me alimento, cómo suceden realmente las cosas. Igual en la parte de ingeniería en alimentos, y creo que puede ser en todas las otras carreras, si te pones a pensar casi en la mayoría, te educan para eso, para servir, ese es el objetivo final. Claro, el sistema educativo así mismo está estructurado. Sobre esto de la conservación, también creo que aparte de la necesidad por el clima en algunos lugares de conservar los alimentos, creo que nutritivamente también es favorable ciertos tipos de conservación, ¿no es cierto? Uh-huh. En la carne mismo, por ejemplo, he escuchado que a veces es bueno congelarle y después descongelarle. Y me ponía a pensar que, claro, ¿no? Que en un montón de partes del mundo la cacería se da para el invierno y pasan los animales congelados del invierno. Y tal vez es súper natural que comamos carne que haya sido congelada, ¿no? Uh-huh. Que para mí fue medio un descubrimiento porque era contraintuitivo para mí, que era como, yo pensaba, todo fresco mejor. Pero no, a veces congelar puede ser saludable, como tú decías, fermentar puede ser saludable. Claro, muchos de los, por ejemplo, microorganismos que pueden ser patógenos se eliminan en la congelación. Entonces, sí, es muy, muy conveniente hacer la parte de congelación o la fermentación mismo. Por ejemplo, en el tema de fermentación para los vegetales es fundamental porque hace al producto más digerible, se enriquece, por ejemplo, vitaminas que no tenía cuando está crudo, se convierten en vitaminas cuando son fermentados. Por ejemplo, la vitamina K en los fermentados es una de las vitaminas que se desarrollan durante el proceso de fermentación por la acción de los microorganismos ácido lácticos.
¿Y la vitamina K por qué es importante? En la coagulación de la sangre. Por ejemplo, si alguien se corta, no se desangra. O sea que para la gente que tiene problemas de coagulación se le puede recomendar comer fermentados. Sí. Ajá. Ah, qué interesante. Y de hecho le hace más nutritivo al vegetal y más digerible. Y también se eliminan una de las toxinas propias de las plantas, que son los antinutrientes, que se llaman, principalmente en las semillas. Es súper importante. Muchos de los procesos de conservación son importantes para mejorar la calidad del producto. En nuestra zona, el maíz, por ejemplo, el mote es mucho más digerible que comerte maíz, porque tiene este proceso de la nixtamalización, que es con la ceniza. Con la ceniza, ajá. Y de hecho antes la gente solo comía así el maíz, porque no, o sea, sabían que no era digerible, pero ahora lo comemos así, tal vez por eso tenemos tantos problemas también en salud y comer también cosas vegetales. Es algo que yo sí me he dado cuenta en mí últimamente, que he estado como prestando más atención así que me hacen los alimentos, que cuando yo me como un choclo fresco no me va bien, que era también una de las cosas que yo tenía como súper seguras, súper como en teoría saludables y buenas, pero claro, la mayoría de granos en general no me va muy bien. Para terminar con esto de la fermentación, ¿qué nomás fermentas tú? Porque tú te dedicas bastante, incluso en tu negocio, a alimentos fermentados, ¿no? Sí. Nosotros hacemos chucrut, básicamente col fermentada, hacemos kimchi, hacemos algo de kombucha para hacer la mostaza. Fermentamos la mostaza en kombucha para que igual la semilla sea más absorbible y digerible. Ah, qué bueno. ¿Nos puedes contar un poco más cómo es ese proceso? Nunca había oído de mostaza fermentada en kombucha, me suena increíble. Bueno, lo que hago básicamente es hacer el kombucha, que es la preparación del té con panela, y ahí le pongo las semillas de mostaza. Y espero un mes para que el kombucha se transforme en vinagre y va desarrollando el sabor en la mostaza. Le pongo un poco de ajo, un poco de cúrcuma, y ese es el producto final. O sea, dejas las semillas de mostaza en la kombucha un mes. Uh-huh. Y después termina siendo una pasta, una crema como la mostaza normal. ¿Cómo llega a eso? No, es la semilla y luego la licúo. O sea, al final del proceso la licúo para que tenga la consistencia cremosa. Pero te puedes comer las semillas enteras también. O sea, ya tienen todos los sabores porque van transmitiendo los sabores. Con la sal, le pongo sal también y al final tienes el fermento. Ah, qué buena. Y bueno, el más básico, que es el que yo hago también en mi casa, el chucrut, es col, sal y agua, básicamente, ¿no? Eso es lo que se llama lactofermentación. Ajá, sí. ¿Por qué la sal hace que se fermenten bien las cosas, o que se eliminen los patógenos? ¿O qué nomás hace la sal y por qué es bueno fermentar con sal? Es más que estamos creando un ambiente adecuado para las bacterias que necesitas. Por ejemplo, en el caso del chucrut tienes un porcentaje de sal entre 2.5 máximo. Entonces, en ese rango de sal te permite el desarrollo de las bacterias acidolácticas. Obviamente, cuando tú recién empiezas a fermentar el chucrut, puede haber bacterias tóxicas. Por ejemplo, puede haber, no sé, si estás en el campo, coges la col recién cosechada, puede haber salmonela, puede haber Escherichia coli, puede haber cualquier bacteria. Pero como le estás dando el ambiente propicio para que se desarrolle las bacterias acidolácticas, entonces esas van a predominar y van a fermentar. Y poco a poco, con la subida del pH, van a ir eliminando las otras. Entonces, por eso es súper recomendable fermentar por periodos largos. Por ejemplo, mi chucrut yo lo fermento 2 meses para que sea súper estable y poderle poner en jarras y que no se me reviente o que no siga fermentando. Uy, yo le hago 1 semana nomás. Deberías fermentarle un poco más. Yeah. Ajá. Esto de aquí fue un poco la experiencia que tuve con mi trabajo anterior. Ellos fermentan ají. Entonces, cuando yo estuve calificando para alguna... No me acuerdo para qué era, pero era para algo del estado. No querían dejarnos pasar porque el ají que se fermentaba no se lavaba, porque era un ají pequeño. Entonces, haciendo análisis microbiológicos, yo demostré que se eliminaban en el lapso de 2 meses todas las bacterias patógenas y tenías un producto seguro. Por ejemplo, en el tema de higiene alimentaria, pues tienes que desinfectar, clorinar, hacer un montón de procesos para calificar a las normativas, ¿no? Claro, pero ahí matas todo. Matas todo. Entonces, sí, tienes un proceso largo de fermentación y para asegurar que tu producto es súper seguro,
Es eso. Y es súper chévere porque como yo hice todo el proceso con las mediciones de microorganismos y vas viendo, o sea, al comienzo tienes un montón, o sea, son incontables. Y hay bacterias, las enterobacterias que son las que te producen problemas estomacales. Y después va pasando el tiempo y te vas dando cuenta cómo va bajando, hasta que te vuelve un producto estable y puedes preservarlo por años. Se hace estable porque hay suficientes bacterias, digamos, la comunidad ya es tan grande de bacterias que ya no permiten entrar patógenos. No, se hace estable porque se desarrollan todas las bacterias acidolácticas, producen acidez y después todo el producto se vuelve ácido. E incluso ya se van muriendo hasta las acidolácticas. Entonces ya se vuelve seguro por la concentración de sal y la concentración de acidez que tiene. Ah, o sea que después incluso las bacterias acidolácticas se mueren y... O sea, no te queda cero sin ningún tipo de... Predominan todavía las levaduras al final. Por eso cuando, no sé si te ha pasado, cuando estás haciendo el chucrut y dejas ingreso de aire, vas a ver una capa blanca en la parte de arriba. Uh-huh. Todas esas son levaduras y por la incidencia del aire, entonces empiezan a desarrollarse, pero se desarrollan solo arriba, cuando está estable. Pero cuando tienes un producto que tiene 1 o 2 semanas, le dejas ingresar aire y todavía hay moho en el medio. Entonces ahí no sé si te ha tocado a veces tener o botar un poco de chucrut porque apesta horrible. Esas son bacterias de putrefacción, que son las que son buenas para compostar. Uh-huh. Y o se te crea un moho negro o rosado o no sé, verde de otro color. Entonces ahí tienes un problema. Pero en cambio cuando ya tienes un producto estable solo vas a tener levaduras en la parte de arriba porque son las únicas que sobreviven y están arriba. Ah, y las levaduras todo bien, esas no te hacen problema. No, o sea, tú las puedes eliminar y el producto sigue estando bueno. Qué bacán. Hablamos de la sal. ¿Qué onda con la sal? O sea, ¿cuál es la historia con la sal? La sal que come todo el mundo, esta sal yodada y... Fluorada versus la sal que hemos consumido ancestralmente. Cuéntanos un poco de ese tema. Bueno, la sal se ha usado desde siempre para conservar los alimentos, ¿no? Entonces ahorita el tema en cuanto a salud es siempre que ahora nos dicen que tenemos que consumir menos sal para evitar la presión arterial o evitar enfermedades cardiovasculares. Entonces últimamente nosotros hemos estado como un poco más investigando sobre el tema y hemos estado haciendo experiencia propia, ¿no? Especialmente el tema de la sal. El sodio es súper importante para el organismo, para poder absorber los otros electrolitos y para que todo esté en balance en el cuerpo. Entonces, de hecho, la sal era tan importante que era considerada como el oro en tiempos antiguos. La otra cosa que es también súper curiosa es la parte del cloruro. Dicen que es súper importante para la parte de producción de la acidez, para la digestión de los alimentos y lograr el balance en la flora bacteriana de los intestinos. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros estamos tomando sal como tal para poder eliminar. También ayuda a la eliminación de otras toxinas como el flúor. Una de las toxinas que se habla mucho ahora es la toxinas por bromuros, que dicen que están en la mayoría en la ropa que vestimos, están en alfombras, están en las bebidas. El bromuro se usa como agentes mejoradores en la comida, en la industria de alimentos. Y todos estos no permiten la absorción del sodio en el cuerpo y también eliminan la absorción del yodo, que es para la parte de la tiroides, el buen funcionamiento de las suprarrenales. Entonces sí, es un tema bastante interesante el tema de la sal, cómo funciona la sal en el cuerpo. ¿Cómo es el proceso para hacer la sal común que se consigue en la tienda? Bueno, aquí en el país es sal marina básicamente. Creo que Coasal es la empresa más grande, que es como el monopolio. Ellos tienen piscinas donde hacen entrar sal de mar y la evaporan. Por evaporación consiguen la sal. Entonces podríamos decir que es una sal marina y luego pasa un proceso de purificación donde tengo entendido que se usa hasta cloro para limpiarla y luego le ponen el yodo y el flúor por requerimiento del Ministerio de Salud Pública. La mayoría de minerales que tiene la sal marina se mantienen en el producto final. No, la mayoría son eliminados en el proceso de refinación, sería. Que es un proceso químico. Sí, para que te quede blanquita y aparte de eso tienen estas sustancias para que no absorba humedad. Creo que son silicatos en la mayoría de productos que le ponen para que no absorba la humedad. Esa es la cosa con la sal industrializada. ¿Y en ese sentido puede ser tóxica?
Creo que más el tema, no por el agente antiaglomerante esa era la palabra que estaba buscando. No tanto por eso, sino más por el flúor, que puede ser más tóxica. Ya, yodo y flúor. Vamos con el flúor que estás diciendo, ¿no? Que también está en las pastas de dientes y así. ¿Por qué flúor? ¿Y cuál es el problema con el flúor? El flúor, bueno, no estoy muy como al tanto de esta parte en cuanto al flúor, pero el flúor es tóxico y también interfiere en muchas actividades de la absorción de los otros micronutrientes que necesitamos. Entonces va bloqueando la absorción y se convierte en una cosa tóxica. Pero básicamente la idea era por el tema de los dientes. ¿Con la teoría de que el flúor te ayuda a fortalecer la dentadura? Sí, con esa teoría. ¿Y por eso mismo le pusieron a la sal? Sí, por eso mismo es considerada como un nutriente indispensable en la sal. ¿Y el yodo? El yodo sí es algo esencial. El yodo es algo que necesitamos en el cuerpo. El flúor no. El yodo nos ayuda con el tema del funcionamiento hormonal en todas las hormonas, no solamente en la tiroides, pero la principal es la tiroides. Leía que aquí en el país en los años 70 fue cuando el Ministerio de Salud Pública empezó a obligar a las productoras de sal a poner el yodo por el tema del bocio endémico. Pero el tema del yodo va mucho más allá de solo la presencia del bocio, sino es como que el funcionamiento de muchas hormonas. Y ahorita que hablábamos del yodo, leía que dice que el tocte tiene cantidades de yodo significantes y que de hecho antes la gente, para no tener problemas de bocio, usaba una mezcla del aceitito del tocte con un poquito de la parte de afuera, que es donde más yodo hay, y se colocaba acá. Y ahora incluso, o sea, dice que incluso como ya no existe mucho yodo en el suelo, el tocte es uno de los productos que todavía conserva el yodo. Entonces yo digo, es loco, ¿no? Porque, por ejemplo, en cada sector, nosotros aquí en la sierra tenemos los toctes, o tú miras el agua mineral que tenemos. Me imagino que la naturaleza es tan sabia que va produciendo lo que se necesita. Solo el tocte, para los que no conocen, es una nuez de un nogal nativo de aquí de los Andes. La nuez negra es. Nuez negra, le dicen. Ah, ya. Ajá. Y entonces la sal marina no necesariamente tiene yodo. O sea, es buena idea ponerle yodo a la sal. Sí, pero el problema del yodo es que es muy volátil. En el momento que ya tú compras, todavía tiene un poco de yodo, le abres, pero como no es algo que consumes un montón, entonces se va a volatilizar el momento que tienes en el contenedor por varios meses mientras te consumes la sal. Entonces hay un montón de información, tal vez luego te puedo pasar todos los datos de los libros que la gente puede buscar para que investiguen sobre este tema de la sal y del yodo. De una, ahí les pondremos en las notas del episodio. La parte de los pesticidas, dicen que ha afectado muchísimo a los suelos, entonces como casi en todos los minerales, en todos los nutrientes que necesitamos, no nos está llegando. Incluso yo escuchaba que ni siquiera la gente que come cada 2 días comida del mar rica supuestamente en yodo está siendo totalmente nutrida con esto. Y también el tema que te hablaba de los bromuros. O sea que tenemos tanto, por ejemplo, en la ropa, en los productos que consumimos, en el pan, en la harina, tiene bromuros porque es un agente mejorante. Si tomas una bebida carbonatada, una bebida gaseosa con azúcar, normalmente tiene bromuros. Entonces, esto no permite la absorción del yodo. Entonces, dicen que realmente es como una crisis. De hecho, uno de los libros es La crisis del yodo. Qué loco. Hemos cubierto la sal, hemos cubierto los fermentos, hemos cubierto el yodo. Quería ver si podíamos hablar un poco del azúcar también. Últimamente he estado dándome cuenta que la separación que yo hacía en mi cabeza del azúcar refinada y el azúcar de las frutas y el azúcar de los carbohidratos, como que en mi cabeza toda la vida tenía como la una es buena, la otra es mala. Y últimamente pienso que no es tan así, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito del azúcar? ¿De qué onda con el consumo de azúcar? ¿Qué tan dañino es consumir mucho azúcar? ¿O qué tan importante es consumir un poco de azúcar? Bueno, realmente no es importante consumir azúcar. Nosotros estamos todo el tiempo consumiendo, si comes carbohidratos o carbohidratos compuestos, a la final tu cuerpo va a producir la energía o va a producir la glucosa que necesita para producir energía. Entonces tú no necesitas consumir azúcar, la granulada, por ejemplo, que realmente no es algo esencial para nuestro cuerpo. Tú sin comer azúcar vives toda la vida, sin comer sal, no. En cuanto al azúcar de las frutas y esas cosas, por ejemplo, en el tema de los jugos, es lo que tú dices. Tú concentras demasiada azúcar en un jugo.
Por ejemplo, si te comes una naranja, tal vez te comes 2 naranjas, 3 naranjas y te demoras en comer las 3 naranjas tal vez unos 30 minutos, 20 minutos porque la tienes que masticar, la tienes que salivar, la tienes que digerir. En cambio, en un vaso de jugo de naranja te estás tomando todo de una. Entonces ahí tienes el mismo impacto de comer azúcar. Sería como parecido. Entonces más es como el tema de procesar. O sea, de procesar demasiado para la absorción. Entonces lo mismo pasa con los jugos verdes. Por ejemplo, tú no te puedes comer la misma cantidad de cosas verdes en una ensalada que cuando haces un jugo, porque le pones un montón de cosas más. O, por ejemplo, dices, me voy a tomar un jugo de remolacha, un jugo de zanahoria. O sea, el impacto del azúcar que tienes cuando te tomas en jugo es demasiado. Por ejemplo, esa es una de las cosas que yo noté en mí, ¿no? Por ejemplo, yo tomar un jugo de zanahoria o remolacha, para mí es imposible. Mi cuerpo reacciona tan severamente que vomito. O sea, literalmente, tomar jugo de zanahoria y remolacha o... No puedo. Mi organismo rechaza. Por el influjo repentino de azúcar en tu organismo. Ajá, porque está cernido, no tiene la fibra, no tiene nada. Pero en cambio, cuando te comes un producto, no te puedes comer tanto. Esa es la cosa, porque vas a usar los dientes para masticarlo, vas a usar tus dientes para procesarlo. Pero en cambio, cuando lo procesas, haces un jugo de manzana, haces un jugo de verde o un jugo de zanahoria. O sea, todo el azúcar está concentrado, no tienes la fibra, no tienes la saliva, que es parte fundamental para la digestión. Claro, ¿no? Uno se come 2 manzanas y se queda lleno. O sea, no es que te pegas una manzaniza así de 8 manzanas, pero eso te hace un vaso de jugo, ¿no? Uh-huh. Y le quita la fibra, porque la fibra de alguna manera te llena, te pone límite. Eso me lleva a pensar que el formato original en el que viene está bien pensado, ¿no? Está bien diseñado. Es decir, hemos evolucionado con ese formato tantos miles de años y de pronto, claro, en una generación le rompemos el formato y no estamos acostumbrados, pues, ¿no? Claro, el cuerpo no avanza eso. O sea, es un impacto demasiado grande. Por ejemplo, ahorita con la cantidad de carbohidratos que comemos en la dieta, el cuerpo se acostumbra tanto a usar solo el azúcar disponible. O sea, que es súper fácil. Está tan acostumbrado que el momento que tú empiezas a pasar las horas y dices, no voy a comer o quiero hacer los ayunos intermitentes o alguna cosa de esas, no puedes porque te sientes cansado, te sientes débil y sientes que ya no jalas. Es justamente por eso, porque le estás dando al cuerpo tan fácil, o sea, le estás dando directamente y el cuerpo se acostumbra a estar solo usando ese azúcar súper fácil y no usa las reservas que están en el cuerpo. O sea, como el azúcar es un combustible y la grasa también es un combustible, pero el azúcar es el combustible fácil, ¿no es cierto? Entonces, mientras siempre hay azúcar, la grasa no se quema, se acumula, por eso andamos todos gordos. ¿Y cómo haces para, digamos, toca parar el consumo de azúcar o parar el consumo de todo para comenzar a tener el combustible sano? ¿Cómo es? Sí, estamos diseñados para como cambiar de uno al otro, así súper fácil. O sea, digamos que tú tenías un día largo de trabajo y decidiste, chuta, no tengo tiempo de comer, entonces no como hasta la noche. Entonces tu cuerpo no debería sentirse así como que fatigado ni que me voy a desmayar porque no he comido, porque tu cuerpo debería fácilmente empezar a usar las reservas que tiene, que normalmente guardamos. O sea, toda la grasa en la parte abdominal, en la parte de las vísceras, toda esa grasa debería usarla sin ningún problema. Claro, entonces, si bien es importante escoger lo que comemos, también es importante escoger cuándo comemos y cuándo no comemos, ¿no es cierto? Tú practicas y has practicado este tema de los ayunos. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Sí, bueno, por el tema de la iglesia, cuando era joven hacíamos, pero más como un tema religioso. Y desde hace unos 3, 4 años, ya un poco más, yendo a la parte de salud. Y para mí fue súper difícil. Yo pensé que no podía hacer ayunos porque cuando yo empezamos viendo, hay un documental que se llama La ciencia del ayuno, que es súper interesante. Entonces cuando empezamos a decir, chévere, o sea, estamos diseñados para ayunar porque antes la gente tenía, o los nómadas, o cuando se vivía en la época de pastoreo, pasaban muchas horas sin comer y no había problema. Entonces decidimos como empezar a probar esto en nosotros mismos. Y recuerdo las primeras veces yo llegaba a las 24 horas y no podía. O sea, literalmente mi cuerpo empezó así como a rechazar un montón el ayuno. En una ocasión tuve fiebre
mis ojos eran inyectados como en sangre después de las 24 horas de ayuno. Entonces yo decía, no, tal vez yo no puedo ayunar, tal vez no es para mí. Pero después, mientras más leía, decía, no, o sea, los humanos pueden ayunar. Y cada vez que leía, decía, no. Entonces intentaba el siguiente mes. Y a mí me dieron, creo que todos los síntomas que dicen que las personas tienen, todos. Porque a mí me dio fiebre, tenía vómito, reacciones súper fuertes. Tu cuerpo entró en pánico así. Ajá, súper en pánico. Y creo que fue justamente eso, porque mi cuerpo no sabía cómo usar mis reservas y también esa crisis de sanación que llaman, donde el cuerpo empieza a eliminar toxinas también. Entonces les pega súper duro a los riñones. Yo pensé que tenía una infección a los riñones porque me dio fiebre, entonces me fui a hacer exámenes, tenía creatinina alta. Pensé que era infección en los riñones. Fui al médico, me hizo un eco y me dice, no, tus riñones solo están como trabajando súper duro y nada más. Y de ahí, bueno, después de unos 4 meses de hacerlo, obviamente no recomiendo a nadie empezar así como nosotros empezamos, empezar con las 24 horas, hay que empezar realmente por poco a poco, empezar tal vez solo saltándonos una comida y cuando el cuerpo ya se acostumbra a eso, pues vas añadiendo más horas y es mucho más fácil cuando empiezas a comer comida con nutrientes densos como la carne o cosas así, entonces es mucho más fácil porque puedes ir más horas sin comer, sin que te dé hambre. Eso, y para mí la parte de los minerales también fue súper importante, la parte de los minerales y la sal, porque cuando la última vez que me acuerdo que tuve un episodio fuerte del ayuno, intenté creo que 4 días y al segundo día me sentía súper mal, estaba con vómito y luego yo leía que decían que el tema de los minerales es súper importante. Entonces para la siguiente vez probé antes tomar una mezcla de minerales y sal y eso fue, o sea, eso curó toda la parte de mi crisis durante el ayuno. Y ahora normalmente hacemos un par de ayunos al año, unos más o menos al comienzo del año, enero, unos días, y luego casi al final del año otros 2-3 días así de no comer nada, como parte de una limpieza nada más. Mientras ayunas, igual tomas sal y minerales. Sí, el agua con sal es fundamental durante el ayuno. Agua con sal. En vez de tomar agua simple, te pones un granito de sal y te vas tomando poco a poco durante el día. Si quieres, puedes poner magnesio, puedes poner sal de potasio. No es parte del... A ver, cuando ayunas, parte del truco es que tu sistema digestivo deje de funcionar de alguna forma. Pero cuando te pegas nutrientes, digamos, suplementos o minerales, ¿no le estás activando igual el sistema digestivo? No, porque no es para producir energía, sino es solo para tener los electrolitos necesarios en el cuerpo. Pero no produces energía, no rompes el ayuno con agua con sal. Y lo chévere de los procesos de ayuno es el tema de la autofagia, lo que estábamos conversando ahorita. O sea, que el cuerpo empieza a usar las células, porque todos tenemos células que están como muriendo, no están funcionando muy bien. Mientras comemos, esas células están siendo todavía utilizadas, pero cuando dejas de comer, el cuerpo dice, bueno, estas células ya no me sirven y las vamos a eliminar. Entonces, a partir de la hora 17 empieza ese proceso de ayuno. O sea, cuando dejas de comer, a partir de la hora 17 hasta más o menos la hora 72, se produce este tema de que empieza el cuerpo a eliminar todas las células que no te sirven. Se empieza a generar energía desde la grasa, generar energía desde las células muertas. Incluso hay médicos que recomiendan en pacientes con cáncer, por ejemplo, te vas a hacer la quimioterapia, les mandan a hacer ahora están usando más como el mimicking fasting, donde tienen cierto consumo de cosas, pero que son como ayunos, y las células protegen a todas las células buenas. Entonces, el momento que entran con la quimioterapia, se mueren las células malas y el cuerpo está protegiendo las células buenas. Entonces, es como que tienen protocolos de ayunos antes de hacerla para que sea más efectivo. ¿Y cómo es una imitación de ayuno? O sea, ¿le puedes engañar al cuerpo que parezca que estás ayunando? Sí, pero todavía le dan algo, no recuerdo exactamente qué es lo que les dan a los pacientes, pero les dan algo para que coman, pero no llegan sí, el cuerpo piensa que está ayunando. Entonces lo que hace es proteger las células buenas y les dejan expuestas a las células cancerígenas en este caso. Entonces, en el momento que se hacen la quimio o la radiación, es más efectivo el tratamiento. Y dicen que también la gente sufre menos los estragos de la quimio y radiación. Qué interesante, ¿no? Porque
Uno intuiría que más bien hay que estar bien alimentado para recibir tratamientos tan fuertes, ¿no? No, es todo lo contrario, porque el cuerpo es tan sabio que lo que trata es de proteger lo que tiene, lo bueno. Y lo otro que es súper importante, que al momento que terminas el ayuno, hacer una buena realimentación. O sea, no comer mucho al comienzo, sino como que tener pasos para empezar a comer y comer súper bien. Entonces, el momento que comes súper bien, el cuerpo dice, estamos de vuelta, y empieza a producir células nuevas y se empieza a renovar. Y entonces, si la autofagia comienza al día 17... A la hora. A la hora. Perdón, quería decir, a la hora 17... Porque imagínate el día 17. Uy, no. Ya vas a ayunar como Cristo. Claro. Si la autofagia comienza a la hora 17, el ayuno intermitente no llega a ese punto. No. Por eso hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, hay uno que comes una sola vez al día. El ayuno intermitente obviamente ayuda porque te ayuda a descansar. O sea, el cuerpo está haciendo su digestión, te mejora en muchos aspectos, pero no llegas a ese punto. Tienes que hacer algo exclusivamente para hacer la autofagia. ¿Qué similitudes tiene esto con la dieta ketogénica? La autofagia, o más bien dicho, este cambio de combustible del azúcar a la grasa, es parecido a lo que pasa con la ketosis, ¿no es cierto? Sí, en la dieta cetogénica empiezas a usar más como la grasa que tienes igual acumulada en el cuerpo. Y tratas de mantener eso, empiezas a producir los ketones y empiezas a usar los ketones, pero no necesariamente autofagia. Es al revés más bien. Por ejemplo, cuando ayunas, tu cuerpo empieza a producir los ketones porque no estás comiendo. Los ketones, no sé, tengo un poco confundido los idiomas. Creo que se les dice de las dos formas, cetones y ketones, de las dos he escuchado. Entonces, cuando ayunas, produce tu cuerpo los ketones, pero en cambio cuando haces la dieta cetogénica, tú consumes más grasas y más de este tipo para que tu cuerpo continúe produciendo, pero estás comiendo. Ya. ¿Y cuáles son otros beneficios de los ayunos intermitentes? Yo creo que los niveles de energía y estabilidad, tener la habilidad del cuerpo que use lo que tiene en el cuerpo. Por ejemplo, si no comes ciertas horas, tu cuerpo no tiene problema, o sea, no hay problema en no comer. Empieza a usar lo que tiene dentro del cuerpo. Es como un entrenamiento, ¿no? Como, exactamente, es un ejercicio. Nuestros cuerpos se han olvidado de cómo acceder a esas fuentes de energía y de nutrientes que están en el cuerpo, ¿no? Y solo vamos acumulando. Me parece como un símil interesante con lo que pasa en la sociedad, ¿no? Con esta cultura de acumulación, así... Qué loco. Importante aprender a dejar ir, ¿no? No estar solo acumulando. Y cambia realmente los ayunos también cambian la perspectiva con respecto a la comida, porque hay un momento en el que la comida se vuelve tan importante que lo único que piensas es en comer, cuando tienes que comer desayuno, almuerzo o merienda. En cambio, cuando reduces los tiempos de comer, puedes enfocarte en una sola buena comida. Otra cosa interesante que me parece de esto de los ayunos es que casi todas las tradiciones religiosas y así practican eso, ¿no? Lo que tú decías. Y eso viene de una sabiduría ancestral, me imagino, pues, ¿no? De hace miles de años de que los humanos ayunamos. Ay, a mí me cuesta, pero creo que después de hacer este podcast ya me va a tocar. Sí, el cuerpo se acostumbra y como te digo, a mí me cogió durísimo. Yo leía ahí todos los síntomas que te puedes imaginar, que la gente dice que tiene, y yo los tuve. Fue un poco interesante. Yo tuve hasta como un tinnitus en el oído y era por eso. Fue parte de la limpieza, creo, que mi cuerpo estaba, no sé, tan cargado. Y más ahora en la sociedad, ¿no? Que casi nadie ayuna por temas religiosos o por temas espirituales, sino... Estamos solo pendientes desayuno, almuerzo, merienda y los snacks entre comidas. Entonces sí necesitamos como que parar y descansar y dejar de consumir. También viene a lo que tú decías, ¿no? El tema del consumismo otra vez. Hay un tema que a mí me causa un poco de conflicto, que es esto que tú cuentas, ¿no? De que tu cuerpo reaccionó de esta forma, ¿cómo se podría decir? Como una alarma total, síntomas, enfermedad, fiebre, tinnitus, ¿no? Y entiendo que es un fenómeno común cuando tu cuerpo entra en una limpieza o cuando comienza algún tipo de sanación o de curación, que hay una reacción inicial que puede parecer no sana, ¿no? Pero ¿cómo diferencias si es que es algo que te está haciendo daño? Bueno, en el ayuno es fácil porque sabes que a nadie le mata un ayuno, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Medicinas, yo que trabajo con hongos medicinales, que a veces alguien que tiene un problema muy agudo,
un hongo al comienzo le puede causar como alguna reacción, ¿no? Por ejemplo, hay uno que ayuda mucho al cerebro, ¿no? Y hay personas que están comenzando a perder la memoria. Y se toman y los primeros días como que les causa alguna reacción que les preocupa, ¿no? Porque es como, pucha, no sé, me duele la cabeza, siento como cosas eléctricas, no sé. Y probablemente es la regeneración de esas neuronas que se están comenzando a activar, ¿no? Y que al comienzo causa incomodidad. Y puede pasar eso con un montón de alimentos que al comienzo, o el yodo mismo, si es que de pronto te pegas mucho yodo y que te puede causar alguna reacción. ¿Cómo diferencias si es que es un producto que te está haciendo daño o si es que es una reacción saludable de que estás comenzando a sanar? ¿Cacha? Buena pregunta. Por ejemplo, en mi caso, el tema del ayuno, como te digo, yo pensé hasta que tenía una infección al riñón porque me hice los exámenes de sangre y dije, o sea, me preocupa realmente, tal vez me estoy enfermando. Pero el momento de hacer el eco mis riñones estaban filtrando bien, solo estaba limpiando. Me dice, no, o sea, solo hay mucha actividad en el riñón. Entonces, creo que algo así, pero no sé en el caso de los hongos. Me imagino debe haber algún tipo de estudio como específico que se pueda hacer para saber que estás haciéndolo bien. Otra cosa que sucede en los ayunos, pues esto es la producción de los ketones. Por ejemplo, en el momento cuando ayunas largo tiempo, yo he ayunado hasta 4 días, ha sido mi máximo. Mi esposo, él ha ayunado hasta 7. Y él como súper bien, o sea, para él es como súper energizante, y ya después que pasa el tercer día es como, está súper bien. Y te puedes monitorear, por ejemplo, el azúcar en la sangre. O sea, llegas a niveles bajos de azúcar. Por ejemplo, me acuerdo que ya al tercer día yo tenía como 50 de azúcar en la sangre. Es súper interesante porque cuando yo hice ayuno de 3 días me monitoreaba todo el tiempo el azúcar. Entonces veías cómo iba bajando. Entonces yo llegué a 50 de azúcar en la sangre. Y puedes llegar hasta menos. Entonces te puedes decir, estás causando una hipoglucemia y eso puede ser peligroso para la salud. Pero dentro del cuerpo está sucediendo algo más. O sea, estás produciendo ketones y estás bien, o sea, no estás mal. Entonces creo que hay que ver como que toda la película, o sea, no puedes juzgar por un número que aparentemente está mal. Por ejemplo, yo leyendo esa cantidad de azúcar hubiese dicho, no, termino mi ayuno pero físicamente no me sentía mal. Entonces eso quiere decir que tu cuerpo está haciendo otra cosa para producir la energía que necesita y no estoy cayendo en hipoglucemia, sino el cuerpo está bien, está funcionando correctamente. Es como delicado, ¿no? Porque hay que estar o bien convencido o tener una relación con tu cuerpo en el que cachas lo que está pasando, pero es delicado porque hay tanta información tan contradictoria con el tema de la nutrición, ¿no? Uh-huh. Que si es que sigues una corriente, digamos, nunca sabemos cuál es la correcta, ¿no? Porque hay demasiados estudios científicos de lado y lado. Hay veganos que te muestran estudios y carnívoros que lo mismo. Entonces, no sé, pues no, alguien que practique el veganismo y que de pronto se está sintiendo hecho pedazos, podría funcionar lo mismo, el mismo discurso de que no, es que estás desintoxicándote, ¿no? Entonces sí, es un tema delicado y conflictivo este tema de la nutrición. Claro, sí. Yo creo que la principal cosa es investigar y escuchar al cuerpo, ¿no? Y ser como súper humilde, creo, en ese sentido. O sea, no puedes decir algo que funciona para mí, tal vez no sea productivo para ti, porque cada cuerpo es un mundo. Por ejemplo, en mi casa mismo, nosotros escuchábamos que tomar suero de leche es bueno para matar parásitos. Mi esposo tomó y no le hizo daño. Él se tomó 2 vasos de suero. Yo no pude tomar. Mi cuerpo reaccionó igual que con la remolacha. Me dio vómito instantáneo, así de sencillo. Creo que el mensaje principal es que no nos creamos nada, o sea, que nada está sentado y nosotros debemos ser nuestros principales doctores para saber qué nos pasa, o sea, para saber realmente cómo funciona nuestro cuerpo. Ir experimentando, leer mucho, autoeducarnos y ir explorando cosas que, o sea, sí, ¿por qué nos dicen que la sal es malo? ¿Por qué? O sea, tiene que haber un porqué. ¿Por qué nos dicen que debemos comer de esta manera o de la otra manera? Sino, tiene que haber un porqué. Y también, como tú dices, ir hacia atrás y ver cómo comían las personas antes, cómo era la salud de las personas antes. Para mí el tema de los dientes es una cosa que realmente me llama mucho la atención, porque ahora, por ejemplo, es una industria, el tema de los brackets, de cómo los niños ya tienen la predisposición de tener dientes chuecos, desde los 7 años te están acomodando los dientes. Y no, o sea, ¿por qué? Antes no, algo pasa ahí. Si tú miras las generaciones antiguas, tenían dientes perfectos, o sea, no importa dónde estabas, hay algo que estamos haciendo mal, hay que preguntarnos de eso. Claro, hay que ir viendo los indicadores, ¿no? Ajá.
¿O por qué la diabetes? ¿Desde cuándo? O sea, ¿por qué consumimos aceite vegetal? Esto que mencionaste, que cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y que lo que para uno funciona, para otro no funciona. Pero eso debe tener un límite también, ¿no? O sea, yo entiendo que los humanos somos la especie más flexible sobre el planeta, ¿no? No es como un león que, pucha, si no come carne y pura carne, simplemente no le funciona. No es que no puede existir un gato vegetariano, ¿cacha? No, simplemente no existe. Pero sí hay humanos para los que les funciona bien el vegetarianismo, hay humanos para los que les funciona súper bien el carnivorismo, otros la dieta ketogénica, otros la qué sé yo, como que puede haber un abanico de posibilidades y en cada uno tú encuentras, ¿no? El físico-culturista vegano y el físico-culturista tal otro, ¿no? Es una especie muy flexible, pero a la vez no puede ser infinitamente flexible, ¿no? Es decir, tenemos que tener algún tipo de guía para la especie de simios humanos que somos, cuál es una dieta apropiada, ¿no? O sea, puede ser algo, por lo menos algo básico, pero yo sí pienso que tiene que haber una dieta básica apropiada para simios humanos, ¿no? ¿Tú consideras eso también o piensas que la carta está abierta para los humanos, así puede ser lo que sea? No, yo considero que una dieta apropiada sí tiene mucha base en la comida animal. No importa dónde estés, puedes estar en Europa, puedes estar aquí y tiene mucho que ver también con el medio ambiente donde te desarrollas. Por ejemplo, los chochos, digamos, nosotros aquí en nuestra zona los toleramos súper bien, pero tal vez alguien que viene de Europa tal vez no los tolera tan bien. Entonces creo que tiene que ver mucho de dónde vienes, de la evolución de tus ancestros, creo, porque también el cuerpo se adapta, ¿no? Entonces si estás muchos años expuesto a cierto tipo de cosas, tu cuerpo va a desarrollar maneras de procesar, maneras de absorber, maneras de todo. Creo que tenemos que guiarnos también por eso. Los chochos en otros países les dicen lupinos, creo, y en España creo que le dicen altramús. No sé, por ahí, porque creo que solo en Ecuador les decimos chochos. Ah, porque puede ser algo... Sí, en España en especial. Pero entonces, depende de dónde vengan nuestros ancestros, puede haber variedad de qué nos hace bien, qué toleramos, qué no toleramos. Pero prácticamente en todos lados los ancestros comían animales, ¿no? Animales, comidas fermentadas, esa sería la parte como básica, ¿no? Pero animales, creo que en algún otro episodio, no me acuerdo cuál, hablaba el Javier Carrera mismo de esto, de que tenemos mucho esta concepción de la carne como el músculo, pero en verdad no es que el músculo sea lo que es más apropiado para nosotros, ¿no? Digamos, lo mejor para comernos son los órganos, la médula, el cerebro, ¿no es cierto? Sí, la grasa, el hígado, pero con el hígado hay que tener un poco de cuidado también. También es otra cosa de escuchar al cuerpo. Por ejemplo, hay personas que piensan que demasiada vitamina A te puede causar ciertos daños en el cuerpo. Para mí es como muy intuitivo. Por ejemplo, yo hay veces en las que quiero comer hígado. O sea, disfruto comiendo un pedazo de hígado. Pero hay otras veces en las que no quiero. Entonces creo que va muy, muy de la mano con eso de ir como que viendo y también lo que está disponible, ¿no? Porque imagínate, antes tenemos aquí mismo cosas tradicionales, el caldito de 31, que son todas las vísceras, que es considerado levantamuertos cuando tienes un chuchaque y te pegas un caldito de 31 y dicen que estás como nuevo. Entonces está el cerebro, lo que tú dices, la grasa, porque la grasa, nuestro cerebro es un montón de grasa, no sé, la guaguamama que llaman también, que es el útero de la vaca. Entonces sí, es importante que se coma no solo el pedazo de la carne magra, sino todo. De la cabeza al rabo, dicen, ¿no? Y lo malo es que el cerebro ya ni se consigue mucho. O sea, a menos que uno vaya al lugar donde se faena, porque al menos en las tercenas, en los mercados, aquí el cerebro ya no llega. Justo yo hablaba con un albañil que a veces nos ayuda haciendo cosas en la casa y él decía que en Cayambe comen como plato típico el cerebro del borrego. Te sirven con mote y cosas así, el cerebro. Y aquí en Ilumán es los riñones. Tienen preparados con riñones también. La tripa mishki, por ejemplo, la tripa mishki es súper bueno para el intestino, para repoblar. La gente decía antes cuando tenías muchas diarreas y cosas así, que te mandaban a comer tripa mishki para repoblar tu flora. ¿Sabes que con el hígado me pasa lo mismo últimamente? Que no me gusta. No me gusta el hígado, excepto una vez que un amigo cocinero a lo bestia me dio un hígado cocinado increíblemente, me encantó.
Pero en la casa hasta ahora yo tengo ya la creencia, estoy digamos evangelizado de que pucha el hígado es lo máximo y no le logro hacer que me guste. Mi hija sí, pucha, se devora, damos hígado, se devora. Pero también puede ser por un lado que mi cuerpo no quiere mucho, pero también puede ser que estuve tan adoctrinado, porque también la cultura en los 90s que yo crecía era como también súper hacia la carne magra, ¿no? Como, no, grasa malo, hígado guácala. Y yo crecí así, ¿no? Pero hay gente que hace suplementos, ¿no? Ajá. De hecho, tú me decías alguna vez que te parece interesante este mundo de hacer suplementos de... Sí. Por ejemplo, la gente que no puede comer hígado lo que hace es, pero tienes que conseguirte una buena fuente, ¿no? O sea, que sepas que el animal ha sido faenado apropiadamente y que está súper limpio, que congela crudo. O sea, pedacitos de hígado lo congela y luego se toma como que fuera una pastilla. Ajá, entonces es la manera como que de suplementar a la gente que, como tú dices, puede ser psicológicamente que no lo tolera. Yo en cambio he tenido épocas en las que me parece delicioso comerme hígado, pero hay gente que como tú dice no puedo. Entonces lo que hace es congelar pedacitos de hígado y se toma como que fuera pastillas. Que ahí entramos en el riesgo otra vez de cambiarle el formato a las cosas con tecnología y tal vez comernos algo que no nos sienta bien, ¿no? ¿Qué tan cierto es esta idea de que el hígado, como es un órgano de depuración, de limpieza, si es que tú te comes el hígado de un animal que no ha estado alimentado súper naturalmente, puede contener cosas dañinas, toxinas? Creo que de lo que yo he leído, creo que el principal problema de las toxinas es más en la grasa. Eso es lo que yo he leído. O sea, más que en los mismos órganos, a menos que ya sea un animal, por ejemplo, digamos, en el caso de las vacas, les empiezan a dañar cuando les dan demasiado maíz. Pero yo leía que las vacas no pueden vivir mucho tiempo en maíz, digamos. Máximo para la época de engorde les dan como que el último mes o máximo 2 meses de maíz porque se les empieza a dañar el hígado. Pero la mayor parte de toxinas de las vacunas o de los, ¿cómo se llama?, antibióticos que les ponen se acumulan más bien en las grasas. Entonces hay más riesgo de comer grasa de un animal que no está muy sano que el mismo órgano, de lo que yo entiendo. Y es difícil saber bien la fuente del animal que te comes, ¿no? Claro, por eso sí, yo creo que en el caso de las personas que comemos carne, para nosotros, para mí, ese es uno de los objetivos. Ojalá algún día podamos procesar nuestra propia carne, nuestra propia comida. Claro. Como las personas que cultivan sus propios vegetales porque quieren estar seguros de lo que están comiendo. O sea, en el caso del Ecuador al menos, y acá en el campo, o digamos alejados de una gran ciudad donde vivimos nosotros, es fácil conseguir un pollo de campo, es fácil incluso conseguir, no sé si fácil, pero es factible conseguir un borrego faenado ahí en la finca mismo, pero de ahí hay trabas para animales grandes, ¿no? No es que uno no puede agarrar y matar una vaca en su propia finca. Creo que tienes que llevarle al camal y ahí ya medio como que pierdes el control de qué es lo que te devuelven. De qué es lo que te devuelven, ¿no? Bueno, es un tema. Solo para terminar, Pati, te quiero preguntar, ahorita que estamos hablando de la carne, hay mucha propaganda que compara la cantidad de proteína que tiene un pedazo de carne con la cantidad de proteína que tiene 100 gramos de lenteja, por decir. Comparando básicamente el porcentaje por peso, ¿no es cierto? ¿Se puede comparar así la proteína o hay tipos de proteína o hay calidades de proteína diferentes? ¿Es lo mismo comerte 100 gramos de lenteja que 100 gramos de carne si tienen las dos 23% de proteína, por decir? Bueno, de lo que entiendo yo, de lo que he leído, no. Se supone que en la carne es más biodisponible para el cuerpo, entonces tú absorbes mejor esa proteína. En el caso, por ejemplo, de la lenteja, como dices, ¿no? Necesitarías comer muchísima más lenteja para llegar a al mismo nivel que comerte la carne, cosas que humanamente es imposible comerte tanta lenteja. O sea, no se absorbe. Puedes tener tal vez esa cantidad de proteína, pero por el tema de los antinutrientes y otras sustancias que hay en la parte vegetal, no se absorben en el cuerpo. ¿Cómo es eso de los antinutrientes en la parte vegetal? ¿La mayoría de vegetales tienen algo que se llama antinutrientes? Sí, son las sustancias que generan principalmente las semillas de todas las plantas, para protección, para supervivencia, como por ejemplo las plantas no tienen patas para correr o para escapar, entonces generan estas toxinas para evitar que otros animales las coman o les haga daño. Entonces por eso es menos biodisponible la proteína vegetal que la proteína animal. Sí. Bien, creo que estamos llegando a la hora y me quedo con algunas preguntitas, pero siempre me pasa. Siempre el tiempo es menos que
que el contenido. Tal vez quieres decirle a la gente como dónde te pueden encontrar, si es que se pueden contactar contigo o los productos que tú haces. Bueno, ahorita tengo una página de Facebook con mis productos que son Camuy Foods. Y ya ahí en las notas podemos poner el enlace a tu página de Facebook. ¿Algún mensaje final? Bueno, el principal mensaje de compartir un poco mi propia experimentación en el cuerpo es eso, el llamado a que todo mundo preguntemos por qué, el por qué de estamos haciendo las cosas que hacemos, por qué nos alimentamos de cierta manera. Siempre cuestionarnos, creo que es lo más importante. No tomar por sentado lo que nos dicen, sino investigar, cuestionarnos, autoexperimentar y conocer nuestro cuerpo para saber cómo funciona. Creo que ese sería el principal mensaje. Qué bonito. Gracias, Pati. De mi parte y de parte de Radio Semilla te agradezco un montón. Me parece que el mensaje que compartes es valiosísimo. Al menos a mí me nutre full y me manda con energías a tratar de arreglar mi forma de alimentarme y de no alimentarme. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.